Bueno, ante todo, buenas tardes. Hoy es la primera reunión que tenemos del Observatorio para la Calidad Republicana y la Universidad del Museo Social Argentino, sin nuestro querido amigo correligionario y hermano fraterno Miguel Pujol, el negro para los amigos, el querido negro. Y no es casual, porque estas cuestiones capciosas que quiere la historia, el destino o los caminos de la vida que llevan a que justo hoy, en un aniversario de los 200 años de la Universidad de Buenos Aires, que supo tenerlo a Miguel Pujol como un protagonista en una etapa central de la vida de esa alta casa de estudios, la más importante de la Argentina, sin disminuir la importancia del resto de las altas casas de estudios, como es la del Museo Social, que es la universidad laica privada más antigua de la Argentina, ¿no? Miguel Pujol fue un hombre amigo de sus amigos, un militante de tiempo completo, un hombre que le dio muchísimo al radicalismo y todavía quería seguir dándole más. Él me insistía permanentemente en que debíamos volver a la vieja usanza, abrir comités permanentemente, de nuevo volver a los comités en cada una de las parroquias, porque él y yo, bueno, obviamente por una cuestión generacional, hablábamos de parroquias, no hablábamos de comunas. Este cambio posmoderno que le metió el partido vecinal a la fisonomía electoral de la capital. Y el negro, volviendo al recuerdo de él y su paso por la Universidad de Buenos Aires, un hombre con múltiple cantidad de títulos de grado, creo que 5, no quiero faltar a la verdad porque realmente fue un tipo que se dedicó, formadísimo, un académico, un hombre que le dio a la universidad al lado de Oscar Yuberov una impronta muy especial, y que uno lo recuerda y está el vacío del negro, porque el negro, como dije hace un momento, era amigo de sus amigos, pero además era de esos amigos hermanos. Yo lo he visto asistir a correligionarios ante una necesidad, los he visto estar presente en las buenas y en las malas del radicalismo. Un tipo que jamás le esquivó el bulto a nada, ni al debate, ni a la discusión, ni a la pelea, ni a la confrontación. Recién hacía referencia de su paso por la universidad, lo importante que fue. Una universidad que a él le tocó vivir y que le tocó resistir, porque le tocó la época de la recuperación democrática de la UBA, pero también le tocó la época de la resistencia al menemismo, cuando venían atropellando, y que si no hubiera sido por Oscar Julio Yuberov y por amigos, por cuadros políticos, por radicales, como Miguel Pujol, en cada universidad, en cada facultad, hoy tendríamos un shopping. Miguel era un hombre de altísima confianza del rector. Yo en lo personal es el día de hoy que lo sigo extrañando. Lo extraño en lo personal, lo extraño en lo político. Era un incondicional con lo que pensaba, un incondicional y un apasionado por lo que creía. Él creía que todavía nos quedaban un montón de cuestiones pendientes por resolver.
no creía en esta modernidad política que hoy nos invade. Y pensé que no podíamos cometer el atropello de hoy iniciar las charlas del observatorio estando ausente el negro Pujol, ese negro atorrante querido, que tuve el orgullo, el placer y el honor de compartir la conducción de la convención de la capital con él, y que nos dejara siempre su impronta, su hombría de bien, su bonomía, su grandeza. Un académico, un militante, un reformista, un hombre del comité y de la universidad, esa rara mezcla que pocas veces se da. El tipo que podía saber interpretar y transmitir lo académico en el comité y llevar a la academia esa universidad inagotable que son los comités. Porque para los radicales es nuestro pequeño templo. Quiero que siempre tengamos el grupo de amigos presentes al negro Pujol, Miguel Pujol, como lo que fue. Un militante de la Unión Cívica Radical, un hombre comprometido con la universidad pública, un hombre comprometido con la reforma, un hombre comprometido con sus ideas y que nos va a acompañar siempre y que nos va a seguir, va a guiar en el futuro de toda esta tarea que tenemos, que si bien es principalmente académica, no podemos negarle el componente político. Todos nosotros somos animales políticos, somos militantes políticos y somos hombres del radicalismo. Quiero rendirle homenaje a Miguel Pujol, un amigo, un correligionario, un militante, un radical, y agradecerles a ustedes esta atención de haberme permitido recordarlo, porque Miguel fue un tipo muy importante en la formación de este espacio. Participó desde el comienzo y nunca dejó de tener un aporte, nunca dejó de tener esas ganas de innovar y de poder demostrarle que el radicalismo era algo inagotable. Quiero agradecerles nuevamente la atención por haberme permitido recordar a un amigo que ya no está y que en lo personal, y creo que hablo ya por el grupo que integramos el observatorio y la universidad, lo vamos a tener siempre presente entre nosotros. Negro querido, nos vas a seguir acompañando. Lamentablemente no fue por el destino, fue por esta peste que hoy nos invade. Lo perdimos, pero seguimos teniendo su ejemplo y su tarea. Un tipo que realmente trabajó muchísimo por el radicalismo y por la universidad pública. Simplemente gracias y mi recuerdo sentido a Miguel Pujol. Bueno, muchas gracias, Eduardo. No se podía dejar por alto este vacío que nos tocó en este grupo de amigos del observatorio. Pujol acá está representando a aquellos parientes y amigos que nos fue llevando la peste y que en estas palabras tuyas los honramos y los recordamos a todos. Y que algún día el que se equivocó también pague su precio. Bueno, hoy retomamos las charlas del Observatorio para la Calidad Republicana, en cuya mesa están los doctores Eduardo Cisco, Guillermo López Sal, el doctor Eduardo Pisani, que recién nos habló, y quien les habla, Juan Carlos Jiménez Leone.
Hoy, como haciendo honor al negro Pujol, hay dos disertantes que dan casi la misma talla, la compenetración universitaria y su actividad dentro del partido. Y gente que nunca se ha quedado quieta. Yo siempre que los he visto, siempre están en algún proyecto de vida. Bueno, y tenemos el honor hoy que presenten este hermoso libro, Historia en Grajeas, que es la Unión Radical de 1880 a 1966, tomando las presidencias de origen radical. Hoy nos van a hablar el ingeniero Juan Carlos de Lorenzo, que es ingeniero hidráulico y civil, fue expresidente del CEI, el Centro Estudiante de Ingeniería, expresidente de la FUL, la Federación Universitaria de La Plata, exmiembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata, ex subsecretario de Planificación y Control del Ministerio de Obras Públicas en la gestión Armendáriz y ex secretario general de la Honorable Convención Nacional de la UCEDAR. A su lado, en esta sala, también hay otro distinguido disertante, que es el ingeniero Raúl Adolfo Pesac, también estudiante reformista de la agrupación ALU del Centro Estudiantes, presidente del Centro Estudiantes de la Federación Universitaria de La Plata FUL y consejero superior de la Universidad Nacional de La Plata. Ejerció la profesión de ingeniero, fue profesor universitario, miembro del CONICET y autor de artículos técnicos. Y fue rector normalizador de la Universidad de La Plata en los albores de la democracia, de 1883 al 86. Y es también autor de proyectos universitarios y de ciencia, y es asesor de la Comisión de Ciencia y Técnica de la Honorable Cámara de Diputados en los años 80. Bueno, estos dos distinguidos ingenieros nos van a brindar qué es el libro Historia en Grajeas. Bueno, creo que va a empezar Juan Carlos de Lorenzo, así que Juan Carlos, esta sala es tuya y te agradece, igual que al querido Otto, la presencia. Cuando quieras. Muchas gracias por la atención y por habernos invitado. Realmente estamos agradecidos y en cierta manera un poco conmovidos por el hecho de la muerte de Pujol, una figura reconocida. Cuando Pesac me comentó las inquietudes para hacer este libro, que es un libro que tiene una particularidad, justamente se llama Historias en Grajeas, porque nosotros tenemos una preocupación que es permanente, y esto es la forma en que pretende exponer los conceptos esenciales del país y la interpretación de la historia, esto que se ha dado el relato propio de un gobierno populista y de un movimiento que pretende inducir a nuestros conciudadanos a conceptos sobre hechos que en muchos de los casos no existieron y otros que han demostrado que cuando tuvieron que actuar esos grupos lo hicieron en forma realmente descomedida y muy poco deseable. Queríamos nosotros que los jóvenes que tienen problemas con las grandes extensiones de lectura, porque claro, la modernidad le ha dado otros elementos, están las redes, que son muy utilizadas, están esta misma expresión, el Zoom, tenemos para peor la pandemia, y otras cuestiones como la televisión que acaparan mucho y impiden hacer un conocimiento cabal de nuestra historia. Y nosotros hemos visto de que hay problemas de conocimiento de la historia argentina. Y a su vez, no solamente problemas de conocimiento, sino distorsiones peligrosísimas.
podríamos tener algunos elementos para justificar esta afirmación. Por ejemplo, aquel movimiento tan notable y poderoso que fue creado, desarrollado por estudiantes universitarios sin intervención de los partidos políticos de ninguna naturaleza, que fue lo que se llamó la lucha de la libre y de la laica, cuando un gobierno que había introducido una ley por decreto, es el 1403, con un artículo 28 que permitía la creación de universidades privadas. La Federación Universitaria Argentina se opuso a eso desde el año 1956 en adelante y se dio una lucha brutal, fantástica, que culminó con un acto impresionante que se realizó en la Plaza de los Dos Congresos y que reunió alrededor de 700.000 personas, en donde habló Richiri Frondizi, habló José Peco, habló Alfredo Palacios. Esto muchísima gente no lo conoce. Y fue un hecho fundamental, ¿por qué? Porque muchos le dieron una interpretación equivocada a esa manifestación extraordinaria de defensa de la Universidad Nacional Autónoma, Pública y Reformista. ¿Cuál fue esa mirada? Bueno, los grupos de la Iglesia, fundamentalmente los clericales que llamamos en aquella época, sectores del conservadorismo, querían justamente su universidad para difundir sus propias ideas, anulando el pensamiento creativo, crítico y la libertad científica que proponía Alejandro Kohn, por ejemplo, uno de los líderes de la reforma universitaria en su pensamiento. Y ellos se asustaron por esa manifestación impresionante de la Federación Universitaria Argentina y seguramente que lo deben de haber unido posteriormente algunas expresiones de otro carácter, pero preocupantes para ellos, como fue la Revolución Cubana, por ejemplo, en ese momento. Desde entonces se creó un sistema perverso, diríamos, en el que el partido militar se aglutinó y comenzó a presionar para tomar el poder. Claro que también hubo gente que se pasó a otro bando, no creyó más en la democracia, porque Frondizi había dejado de cumplir una parte del programa que había propuesto y comenzó allí un brote guerrillero muy importante. En el año 1964, por ejemplo, un gran amigo mío que se llamaba Carlos Guillermo Esquiavero, que se había pasado del sistema democrático, era compañero nuestro de la Agrupación Liberal Universitaria de Ingeniería, en donde estaba PESAC también, donde estuvo PESAC, murió poniendo una bomba, murió en una bomba que estaban fabricando estas cuestiones en el edificio de la calle Posadas. Fue el año 64, ahí estaba la guerrilla, ya estaban los uturuncos. Todo eso presionó. Y los que defendían el sistema democrático, los que defendían los intereses nacionales de desarrollo, evidentemente estaban muy hackeados. Y en ese momento, por ejemplo, del año 64, cuando había dos bandos, uno que se les denominaba la libre y otro la laica, nosotros éramos la laica, había un sector muy minoritario en la universidad, agrupados en la CGU, Confederación General Universitaria, que decía ni libre ni laica, justicialista. O sea, no decían nada y simplemente propiciaban la liquidación de la Universidad Nacional como única expresión de la formación universitaria de los argentinos. En fin,
Ni hablar de lo ocurrido después, en donde se niega, por ejemplo, la aparición de las 3A como terrorismo de Estado. No se habló nunca más de ello, a pesar de que hubieron, según datos de la época, alrededor de 1.400 muertos por esta cuestión del terrorismo de Estado, en donde estaba el ministro López Rega. Tampoco se habla de eso. Y se crea entonces todo un relato inexistente, se olvida aquella juventud maravillosa que fue expulsada posteriormente de la Plaza de Mayo por el propio líder del movimiento peronista, que fue el teniente general Juan Domingo Perón. Todo esto no se habla, y menos aún se habla de los que fueron los gobiernos exitosos de la Argentina. El significado que tuvo para la Argentina los gobiernos radicales que afirmaron la Constitución a partir del año 1916. Recordemos que cuando Irigoyen le preguntaron cuál es el programa, Irigoyen contestó: mi programa es la Constitución Nacional. Fíjense ustedes qué grande respuesta. Y en otra oportunidad, cuando le preguntaron qué era la Unión Cívica Radical, Irigoyen contestó: la Unión Cívica Radical es la causa de la nación misma. Bien, a partir de entonces, Irigoyen, Alvear, nuevamente Irigoyen, posteriormente Frondizi, Guido, Elía, fueron gobiernos exitosos que nunca, jamás persiguieron a nadie, gente de una tremenda honestidad y que trata de ser desconocida por las actuales autoridades nacionales y algunos movimientos políticos que están alineados en lo que se llamó el populismo. Por lo tanto, esto fue lo que nos movió a escribir historias engrajeadas, con el respeto propio de que es una historia que está escrita por ingenieros, pero es una simple exposición de hechos ciertos y reales que creemos que la juventud debe conocer para tomar sus propias decisiones. Bueno, ahora espero que el ingeniero Pesac continúe. Perfecto. Costo, tenés la palabra. Habilita el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, sí. Bueno, parte lo comentó el chino, pero siempre nosotros hablamos de que habíamos perdido la batalla cultural de hace cerca de 20 años y habíamos perdido también el control de la enseñanza republicana, y en consecuencia pensamos que nosotros teníamos que dejar algún tipo de testimonio para que se supiera cuál había sido la historia que nosotros vivimos, en la cual fuimos actores, y realmente cómo la entendimos. Y como no siempre uno se siente bien en esta sociedad, yo recordé lo que había dicho Alfonsín, y lo voy a leer textualmente. Cuando nos dejamos agobiar por el desánimo, la burla y el falso relato de los intelectuales hipócritas y el nuevo régimen corrupto y cínico, debemos recurrir a las fuentes políticas y filosóficas de la Unión Cívica Radical. Prácticamente fue un mandato que nos dejó Alfonsín, y en consecuencia hicimos este libro, en el cual hemos tratado de encontrar los hilos conductores y las mejores cuestiones de los 5 dirigentes políticos de la Unión Cívica Radical que hemos tomado. Y hemos empezado, evidentemente, con el fundador del partido, con Leandro de Nealén. Y Leandro de Nealén, para los radicales, es el federalismo. Hay que recordar la gran discusión, el gran debate sobre la federalización de la capital federal, en donde tuvo una discusión tremenda con José Hernández, y en donde prácticamente dijo cuáles eran los peligros que iba a tener la federalización de la capital federal, que se cumplieron todos como si hubiera sido un profeta. También en la intransigencia con los conceptos,
con los valores, la ética y fundamentalmente la anticorrupción con la cual volvió en 1890 con la Revolución del Parque y demás. Alem está marginado de la historia oficial, obviamente, marginado totalmente del relato, casi olvidado y bastante criticado. Una frase que resume lo que es, a mi entender y al entender del chino, el leitmotiv de su vida es: toda la vida nacional debe girar en el círculo de las leyes. Dicho hace casi 100 años, realmente era algo para cumplir. Luego vino Irigoyen. Y Irigoyen es, como dijo el chino, la Constitución Nacional. Es la soberanía del pueblo basada en el voto popular y es la democracia real y concreta de la Constitución. Y es algo inédito en este momento, o algo nuevo, lo nacional y lo popular. Su presidencia fue la reparación histórica, al decir de la historia radical, pero se lo criticó mucho. Se dijo que tenía pocas ideas, que era confuso, era realmente difícil de leer, y que se escondía. Cuando tenía algún problema, escondía la cara y se metía en la cueva, y de ahí viene el famoso dicho que era el peludo. Bueno, fue un caudillo prácticamente místico en su momento, con sus silencios y la reverencia que le tuvo el pueblo, lo que se demostró cuando murió en el año 32. Y él dejó una frase también que sintetiza algo de lo que queremos dejar nosotros con esta historia. He obrado en todo con la devoción que requería la más bella empresa humana, la salvación de la patria. Esos eran los hombres de antes. Luego vino Alvear, que es la consolidación de la República, es el crecimiento con estabilidad y hay algo del reverdecer de los orígenes liberales del Partido Radical. Se lo critica desde el populismo y desde otros sectores diciendo que era conservador y era un oligarca. Realmente no lo era, cumplió con toda la doctrina de la Unión Cívica Radical y tuvo una virtud fundamental que es, al decir de Irigoyen cuando estaba padeciendo que rodeen a Alvear para salvar el partido, Alvear puso su dinero, puso todo su trabajo hasta el año 42 que falleció y sostuvo el Partido Radical. Y él dijo algo importante, que en aquel momento, cuando se cuestionaba la partidocracia radical, la partidocracia republicana y liberal, él dijo: Alvear, los hombres somos transitorios, pero los partidos políticos son la fuerza permanente para progresar y perfeccionarse. Nos dejó la herencia del Partido Radical. Pasaron muchos años, pasaron muchas cosas. Si hubiera tiempo vamos a hablar de las oposiciones al Partido Radical y a la República y a la democracia liberal. Y llegamos a Frondizi. Ya se había dividido el partido en la Unión Cívica Radical y la UCRE intransigente. Frondizi hace un pacto con Perón, gana las elecciones y cambia bastante la propuesta inicial que podría haber tenido, aunque en la revista que él se había dicho cuál era su programa y no era exactamente el de la declaración de Avellaneda del 45, que era prácticamente una socialdemocracia criolla como era la moda económica y social en aquel momento, y revoluciona el país, crea un país, el desarrollismo, y prácticamente liga la República Argentina al mundo, tiene una política internacional activa, se codea con los mejores, con los líderes de aquel momento, da la batalla del petróleo, por lo cual el partido lo trató de traidor porque cambió lo que había sido su libro Petróleo y Política, y debió soportar, creo que cerca de 20 o 25 planteos del partido militar que ya lo recelaba, como a todos los presidentes radicales,
porque decían que era comunista, porque se había rodeado y trabajaba con Rogelio Frigerio, o que se había reunido con el Che Guevara, o que había mediado o estaba tratando de mediar entre Estados Unidos y Cuba, Kennedy y Fidel Castro, pero también la izquierda decía que era anticomunista y cipayo porque se juntaba con Kennedy. Es decir, siempre hubo para los presidentes radicales y para Frondizi también cualquier tipo de difamación para tratar de minimizar los logros de lo que fue un gran gobierno radical. Por supuesto, el partido militar, profundamente antiperonista, profundamente anticomunista, cuando se perdieron las elecciones del 62 en la provincia de Buenos Aires, le dio el golpe. Frondizi, con miembros de la Suprema Corte y con el presidente del Congreso, era José María Guido, realmente elabora una maniobra jurídica con la cual logra que la Corte Suprema de Justicia le tome juramento en base a la ley de acefalía a José María Guido como presidente de la Nación, justamente en el momento en que estaba entrando el general Poggi a la Casa del Gobierno para hacerse cargo del gobierno, la Junta Militar, y establecer una dictadura que iba a ser profundamente anticomunista, profundamente antiperonista y absolutamente represiva. Es decir, Frondizi salvó la transición y lo dejó a Guido para que cumpliera lo que realmente cumplió, que era llamar nuevamente elecciones y evitar que existiera otra dictadura militar. José María Guido trabajó absolutamente en soledad, no lo quiso nadie. Cuando dejó el gobierno lo olvidaron, lo relegaron y nunca apreciaron el valor de un sacrificio personal para que se salve la institución. Y en eso reivindico al radical que fue José María Guido, porque defendió las instituciones y consiguió que pasáramos de un gobierno radical a otro gobierno radical, que fue el gobierno de Ilía, considerado uno de los mejores gobiernos de la República Argentina, y de Ilía en particular, uno de los hombres más honestos que ha tenido el país y los aledaños de Latinoamérica. Ilía era de la Unión Cívica Radical del Pueblo y retomó la tradición de Irigoyen nacional y popular y el programa de la Declaración de Avellaneda, que era keynesiano y más bien socialdemócrata, y cambió mucho de lo que había hecho Frondizi. Cambió los contratos petroleros, tuvo una política energética importante, tuvo una excelente política educativa, donde el presupuesto de educación y de la universidad fue uno de los más grandes que tuvo el país. Siempre se habla del mejor periodo o el periodo de oro de las universidades como el de 58 y 66, pero también ya no lo querían que viniera el mesiánico general Onganía, que iba a salvar la República, y entonces a Ilía decían que era la tortuga, que era lento, que no tenía ideas, que no sabía dónde estaba parado. Y la realidad es que nada de eso pasó, pero en definitiva le dieron el golpe en el 66 y se acabó el gobierno radical. Y Ilía dijo lo siguiente: si la política es apartada de la fuerza de las ideas, se convierte única y exclusivamente en el ejercicio del poder. ¿Qué es lo que pasó? Y es lo que estamos viendo. Ahora hay una cuestión, ya que analizamos estos 5 gobiernos radicales. Todos fueron exitosos. En el periodo 1916-1930, el país creció a un 8,5% de PBI como promedio. En el periodo de Frondizi también creció y redujo la inflación. El periodo de Ilía no tiene nada que ver porque fue de los militares.
Y también Ilía fue exitoso y tuvo crecimiento y un desarrollo que todavía lo estamos gozando. Entonces la pregunta es, ¿por qué los gobiernos radicales son exitosos y no se los reconoce? ¿Cómo puede ser que con diferencia de escasamente 2 años que es el gobierno de Guido tengamos 2 gobiernos radicales, Frondizi y Ilía, con políticas económicas y políticas sociales distintas, pero todas liberales desde el punto de vista de la libertad individual y libertad social, y que sean exitosos? Bueno, eso es lo que somos los radicales y eso es lo que sí podemos rescatar y nosotros queremos y pretendemos transmitir con esta historia en grajeas y pequeñas referencias de lo que fue, lo que es nuestra visión de la historia de los jóvenes, y que el relato populista de los años 70, que es el con el cual han aprendido, tenga por lo menos alguna bibliografía que se la pueda consultar simplemente y escrita en forma reducida, pero que plantee que lo que está en juego ahora y lo que estuvo en juego siempre es la democracia, es la república, es el Partido Radical y es lo mejor de la Constitución liberal de Alberdi. Gracias, y me queda por decir, hacer una interpretación de cuál es en definitiva las oposiciones que ha tenido el Partido Radical, los gobiernos radicales, y que es una raíz profundamente antiliberal y que uno la puede rescatar, por lo menos es lo que he intentado hacer yo, desde fines del siglo XIX. Gracias, y contesto preguntas o aclaro lo que ustedes quieran o sigo otro poco. Gracias. Gracias. Gina, ¿tienes algo más que agregar? Sí, para finalizar esta breve exposición, debemos de decir algunas cuestiones que son esenciales. Irigoyen no solamente fue un presidente que surge por el voto popular, luego de haber decretado la abstención durante tanto tiempo, sino que además fue un visionario. Y no se tiene en cuenta esa faceta de Irigoyen que es necesario rescatar. Fíjense ustedes, por ejemplo, vamos a tomar 2 ejemplos para no tomar mucho tiempo. Irigoyen imaginó al mundo moderno, cosa que no habían hecho los anteriores dirigentes nacionales. ¿Cómo imaginó? Con un gran desarrollo de Oriente. Y entonces, ¿qué hizo? Imaginó y proyectó y comenzó los trabajos del ramal a Huaytiquina, que es Salta, Antofagasta de Antofagasta en Chile, Antofagasta de la Sierra, para salir al mercado por el Pacífico del Oriente. Ese era el criterio de Irigoyen. Además, en el año 1918 se produce el gran movimiento de la reforma universitaria, en donde se cambia totalmente el estilo de vida de la universidad. Pasa a ser una universidad de élite aristocrática a una universidad popular, científica, laica y libre de todo pensamiento, para ser creadora de pensamiento y creadora de grandes dirigentes. Y así cumplió la Universidad de la Reforma, y fue Irigoyen el que asume ese desafío propuesto por los jóvenes de 1918. Podríamos así seguir apareciendo algunas situaciones realmente notables, como fue la creación nada más ni nada menos que de yacimientos petrolíferos fiscales, convirtiéndola en la primera empresa
de América Latina y una de las más grandes del mundo, con Alvear, que inaugura la destilería La Plata en el año 1922. ¿Por qué entonces el golpe fascista del 30? Porque justamente los del golpe fascista del 30 lo que hacían era atacar a la República. Y es por eso que los radicales actuales, y sobre todo los jóvenes a los cuales nosotros nos hemos dirigido, tienen la responsabilidad de mantener vivo el pensamiento de la Unión Cívica Radical, porque es el sostén insoslayable de la República y de la libertad de los argentinos. Es por eso que siempre que faltó libertad, siempre que hubo persecución, por más violenta que fuese, la Unión Cívica Radical puso el pecho por la libertad. Así ocurrió en una parte de la década del 50, ni hablar de las dictaduras de Onganía y finalmente la última dictadura que todos conocen, donde hubieron figuras como la del propio Raúl Alfonsín, que determinó que la Unión Cívica Radical se destacara netamente sosteniendo los ideales republicanos y fundacionales, aquellos que fueron capaces de convocar a América para la libertad, que tampoco se conoce mucho eso, porque ni siquiera se conoce ya ni se difunde el himno nacional, cuando dice Buenos Aires se pone a la frente de los pueblos de la ínclita unión, o cuando dice, por ejemplo, no lo veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz, os cual lloran bañados en sangre, Potosí, Cochabamba y La Paz, no lo veis sobre el triste Caracas. Y así prosigue el himno nacional. No lo voy a decir todo, sino simplemente a demostrar que nosotros abrevamos en esas fuentes de libertad, con Mariano Moreno y con la generación de Esteban Echeverría. Eso es lo que nosotros queremos comunicar a las nuevas generaciones para que tomen la bandera y la responsabilidad de defender la República y defender la libertad de todos los argentinos. Muchas gracias por esto. Les voy a hacer una pregunta, cualquiera de los dos puede responderla, volviendo un poquito al foco a José María Guido, que fue un hombre que es como un poco entró a esbozar lo otro, que quedó solo, era un abogado del pueblo que llegó a presidente y solucionó un tema constitucional y quedó solo. Bueno, alguna palabra más de ustedes que recuerden. Yo lo tenía bastante olvidado. Al escribir el libro lo recuperé. Yo recuerdo que le llamaban hombre pequeñito, era bastante petizo, y además lo ignoraron totalmente y lo echaron del partido. Y cuando salió del gobierno, ni siquiera Frondizi, que era el que le había prácticamente obligado a hacer ese acto de renunciamiento y de suicidio personal o suicidio político, no lo reconoció. Y yo pienso que, como decía también, lo había dicho Alén, hay veces que hay que jugarse por una causa, aunque el nivel personal se vea resentido. Y eso es lo que hizo Guido. Y yo, a nivel personal, lo respeto mucho más de que lo respetaba antes. Yo después quiero agregar un par de cositas más. Podés agregarla si querés, Bueno, yo lo que quiero decir es que este libro tiene financiamiento personal y una edición limitada, así que no lo podemos vender, excepto que haya alguien que tenga ganas de financiar la impresión. Yo lo puedo mandar por mail como en forma digital, pero cuesta trabajo leerlo. Y ahora estoy tratando de organizarlo como Instagram y eventualmente como podcast, que van a ser unas formas digitales en las cuales yo creo que la juventud tiene más posibilidades de acceder en vez de acceder en forma impresa. Y yo para cerrar esta recapitulación de lo que fueron los buenos dirigentes radicales y las buenas frases que hicieron, yo quisiera recordar
A dos más, y con eso cerrar mi exposición. Uno es un ambiente, don Ricardo Balbín, que él dijo hace muchos años: bregar es la consigna, en eso estamos todos, no importa quién lleve el palo, lo importante es la bandera. Y la bandera para nosotros es la Constitución Nacional y la República y la democracia. Y por último, no puedo olvidarme de Raúl Ricardo Alfonsín. Gracias a él fui rector de la Universidad de La Plata en 1983, cuando decía en el cierre de la campaña en el Obelisco ante más de 500.000 personas: si alguien distraído al costado del camino, cuando nos ve marchar, nos pregunta: ¿cómo juntos? ¿Por qué luchan? Tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo. Para construir la unión nacional, afianzar la justicia, etc. Eso era lo que fuimos en 1983, cuando pudimos rescatar la República y la democracia de las manos del proceso. Eso éramos los radicales, y espero, para eso escribimos este libro y hacemos estas cosas, que la juventud sepa lo que fue eso y lo pueda reeditar. Gracias. Bueno, has contestado unas preguntas que han hecho donde a dónde podían hacerse el libro, Otto. Así que habrá que difundir más cómo van a mecanizar ese tema por el interés que despierta. Y mi última pregunta al Chino: ¿cuál fue su vivencia en el último presidente que ustedes acá evocan, que fue don Arturo Illia? Que cada año, cada minuto que pasa, su figura aún crece más. ¿Qué vivencia te acordás, Chino, de aquel momento? Bueno, en primer término, la capacidad enorme de un médico honesto y de una persona de bien. Eso era Arturo Humberto Illia. Pero en la época de Illia se hicieron cosas realmente importantes. Fíjense ustedes que es increíble decirlo ahora, pero es lo que ocurrió. La deuda externa era alrededor de 4.000 millones de pesos. Illia la redujo sin pedir un solo crédito a 2.700 millones, que significaba una cosecha de la Argentina. O sea, no teníamos problema de deuda externa en el gobierno de Arturo Illia. Una maravilla. Ya lo dijo Pesac en su exposición anterior, el tema de la educación. El tema de la educación fue fundamental, una cosa extraordinaria. La mayor cantidad de dinero que el presupuesto tuvo, lo tuvo en la época de Arturo Illia para la educación. Y también hay que destacar algo más: la ley de medicamentos, que se llama la ley Oñatilia. Eran elementos que hacían a la distribución del ingreso, y no había inflación prácticamente, y había 6% de desocupación. ¿Qué es lo que le ocurrió a los argentinos? Primero hay que preguntar por qué dieron el golpe fascista nuevamente. Unos militares absolutamente soberbios. ¿Qué los llevó a eso? Los llevó este drama que tienen estos militares, estos reaccionarios, de negar permanentemente lo que es la República. Y ellos después son también contribuyentes a que el pueblo se descrea, y entonces comiencen a aparecer, como aparecieron violentamente, los hechos de la guerrilla, los hechos de las muertes, los hechos que enlutaron al país durante 6 años. No es poca cosa. El gobierno de ella fue un gobierno ejemplar. Incluso hasta tuvo un éxito enorme en las Naciones Unidas a través de su canciller, el doctor Zabal Ortiz. Porque se reconoce allí la discusión del tema de la soberanía y se le da curso oficial al requerimiento
de la República Argentina a nivel internacional. Es decir, no había motivo alguno, pero todos los conservadores, los clericales, gran cantidad de elementos de la Iglesia, los militares organizados en partido, interrumpieron ese proceso. Ahora estamos con 49% de pobres, 63% de niños pobres, lo que es aterrador. Tenemos 11 millones de planes de apoyo a desocupados. Tenemos 108.000 muertos. Fíjense ustedes, y una inflación anual de casi el 50% proyectada. Es decir, la Argentina tiende, si seguimos con este ritmo, a la desaparición como república. Por eso es fundamental difundir los principios de quien sostiene a la libertad y la república como emblema básico de su actividad y al desarrollo económico y la justa distribución de la riqueza como elementos básicos para la felicidad del pueblo. Y esa es la Unión Cívica Radical. Eso es todo lo que tengo que decir. Bueno, muchas gracias, Chino, muchas gracias, Pesat, los ingenieros que han escrito bien y han expuesto bien, con fundamento y con fervor, como tiene que ser. Estamos agradecidos por lo que nos han brindado esta tarde en esta sala. Le agradecemos a Eduardo Pisani las sentidas palabras en recuerdo de Miguel Pujol, y bueno, le decimos a la familia que ha agradecido, que bueno, era una deuda que teníamos con el negro. Él se lo merece, bueno, nuestro cariño a la familia. Le agradecemos la parte técnica a Federico Ricardi y a Arturo López, y nos despedimos hasta la próxima charla acá en el Observatorio de Calidad Republicana. Buenas tardes, amigos.